Bueno, en esta oportunidad voy a enfatizar un poco más en los casos de factorización. Voy a realizar ejercicios donde tenemos una expresión algebraica, por lo general un polinomio, y pues la idea es factorizarla completamente. Entonces en algunos casos tendremos que aplicar un caso, dos casos, tres casos, dependiendo del ejercicio. Entonces para eso pues durante este video voy a hacer diferentes tipos de ejercicios y pues la idea es factorizarlo totalmente. Entonces para empezar voy a escribir el siguiente ejemplo. Entonces el siguiente ejemplo me dice 2x a la 4 menos 8x a la 2. ¿Listo? Entonces siempre que vayamos a factorizar una expresión, nosotros debemos empezar a mirar qué caso de factorización debemos aplicar. Entonces, siempre nuestra primera opción va a ser el factor común, siempre. Entonces lo primero que tenemos que observar es si la expresión tiene factor común. ¿Listo? Si no tiene factor común, entonces tenemos que mirar si es un binomio. Si es un binomio, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar, o sea, diferencia de cuadrados, podemos aplicar suma de cubos o diferencia de cubos. Entonces tenemos que mirar todas las características que tienen esos casos de factorización para así poder factorizar. Si no es un binomio y al contrario es un trinomio, entonces tenemos que mirar si es, por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto o si es un trinomio de las formas que hemos visto y pues por ende factorizarlo de esa manera. Y si es un polinomio más grande, pues podemos mirar si se puede factorizar por factor común por agrupación o si podemos hacer algún tipo de asociación para empezar a factorizar. ¿Listo? Entonces, como lo dije anteriormente, voy a empezar con el factor común. En este caso quiero que observen la expresión que tenemos, 2x a la 4 menos 8x al cuadrado. Entonces, evidentemente hay factor común. En este caso, el factor común es x. Siempre vamos a tomar el de menor potencia, en este caso es 2, entonces x a la 2 es mi factor común. Y con respecto a los números, entonces recordemos que con respecto a los números tenemos que tomar el máximo común divisor. El máximo común divisor entre 8 y 2 pues es evidentemente 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro factor común y empezamos a aplicar. 2 dividido 2 me da 1. X a la 4 dividido x a la 2 me da x a la 2 menos 8 dividido 2 me da 4 y x a la 2 dividido x a la 2 me da 1. Estoy haciendo las cuentas explícitas, luego el resultado ¿cuál va a ser? Va a ser 2x al cuadrado, 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado menos 4 por 1 me da 4. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, la expresión quedó totalmente factorizada, pero no es así. Quiero que observemos este factor que tenemos acá, es un binomio. ¿Qué caso de factorización podemos aplicar en este caso? Entonces tenemos dos términos separados por una resta, una diferencia. Por lo tanto, uno de los casos que podemos aplicar es o la diferencia de cuadrados o la diferencia de cubos. Entonces vamos a empezar con la diferencia de cuadrados. ¿Qué tenemos que hacer para factorizar? Pues mirar si los dos términos tienen raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto tienen raíces cuadradas. Luego, ya teniendo estos dos términos, vamos a tener 2x al cuadrado multiplicado. ¿Cuál sería la factorización de esos dos términos? Entonces recordemos, la diferencia de cuadrados se colocaban dos paréntesis, uno con más, uno con menos y colocamos las raíces que encontramos. Entonces en este caso sería x más 2 y por acá x menos 2. ¿Listo? Entonces aquí observemos cuántos factores hemos encontrado al factorizar la expresión algebraica inicial. Entonces hemos encontrado tres factores, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos factorizado nuestra expresión totalmente. Entonces voy a escribir acá el primer caso que utilizamos fue el factor común.
Y en este caso usamos la diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Listo? Y finalmente obtenemos esto. Bueno, vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión x a la 5, y a la 2, menos x, y a la 6. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. El primer caso que siempre debemos mirar cuando tenemos una expresión y queremos factorizarla completamente es utilizar el factor común. En este caso tenemos dos términos y pues la idea es mirar si existe algo en común en los dos. Entonces evidentemente es común la x y la y. ¿Listo? Entonces ¿cuál x y cuál y tomamos? La de menor exponente. Con respecto a la x, x5 y x1 tomamos x1 como factor común. Y con respecto a y tenemos y2 y y6, por lo tanto tomamos y2. ¿Listo? Y empezamos a factorizar. x5 dividido x1 es igual a x4. y2 dividido y2 me da 1. ¿Listo? Menos x dividido x me da 1 y y6 dividido y2 me da y4. ¿Listo? Entonces hice todos los pasos de la factorización. Si ustedes obvian esos unos, pues simplemente van a obtener lo siguiente: x y al cuadrado multiplicado x4 por 1 me da x4 menos 1 por y4 me da y4. ¿Listo? Ahora, en este caso usamos el factor común. Tenemos que mirar el nuevo factor que hemos obtenido acá. ¿Qué caso de factorización podemos aplicar? Entonces tenemos dos términos y una diferencia. Entonces podría ser una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. Vamos a empezar con la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos acá raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2 y raíz cuadrada de y a la 4 sería y a la 2. Recordemos que es la mitad de la potencia. Entonces, como tienen raíces cuadradas, ¿cómo se factoriza eso? Entonces tenemos esta parte, queda quieta, x y a la 2 multiplicado por dos factores, uno con más, uno con menos. Entonces voy a colocar las dos raíces que encontramos, x al cuadrado, y a la 2, x al cuadrado menos y a la 2. ¿Listo? Y ustedes dirán, hemos terminado, pero quiero que observen lo siguiente. Este término de acá no se puede factorizar más. Este de acá no es ninguno de los casos de factorización que hemos visto. Podría ser una suma de cubos, pero vemos que son términos al cuadrado, por lo tanto no podemos aplicar ningún caso de factorización en ese factor. Ahora miremos el último, que tenemos dos términos al cuadrado con una diferencia, por lo tanto, ¿cuál caso de factorización tenemos que aplicar? Nuevamente la diferencia de cuadrados. Entonces aquí quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y raíz cuadrada de y al cuadrado sería y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Acá volvemos a aplicar. Entonces aquí diferencia de cubos, de cuadrados, perdón. Y en este caso volvemos a aplicar diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, el primer término, x y al cuadrado queda igual, x al cuadrado más y al cuadrado queda exactamente igual, y al factorizar este factor que tenemos acá, pues aparecen dos. ¿Listo? Uno con más y uno con menos, y colocamos los resultados de las raíces que encontramos, x, y xy. Entonces observamos ya en este nivel ya hemos factorizado totalmente nuestra expresión. Por lo tanto, x a la 5 y al cuadrado menos x y a la 6, que es la expresión que tenemos aquí arriba, se factoriza en estos cuatro factores que tenemos acá. Entonces
hemos aplicado dos casos de factorización para obtener la factorización completa de la expresión. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo más, donde tenemos una expresión, puede ser un polinomio, y queremos factorizarlo hasta la última parte. Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión x al cubo más 2x al cuadrado más x. ¿Listo? Entonces, vuelvo y lo digo, siempre que tenemos una expresión debemos empezar por el factor común. Entonces miramos, ¿podemos aplicar factor común en este caso? Evidentemente sí. ¿Cuál sería nuestro factor común? Tenemos x a la 3, x y x a la 2, por lo tanto tomamos el de menor potencia, que sería x. X, factor común de quién, entonces tenemos x a la 3 dividido x me da x al cuadrado, más el 2 queda quieto, x a la 2 dividido x me da x, y finalmente más x dividido x me da 1. ¿Listo? Entonces obtenemos esta parte de acá. ¿Qué hemos aplicado en este caso? Hemos aplicado el factor común. Entonces, ahora quiero que observemos el factor que hemos obtenido, esta expresión de acá. Entonces, para eso tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Entonces, recordemos, esto se factorizaba de la siguiente manera. Tenemos que encontrar dos números a y b, tal que a por b es igual a c y a más b es igual a b, con respecto a esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería así? Entonces, si encontramos esos dos números, la factorización simplemente va a ser igual a dos factores. Le sacamos raíz o escribimos el término que está en la mitad, que sería x, y colocamos los dos números, más a y más b, que serían los dos números que encontramos en este caso. ¿Cómo sería en este caso? Entonces sería x factor de x y x. Voy a escribir acá al ladito a y b, tal que a por b sea igual a ¿qué? En este caso tiene que ser equivalente a 1. Y a más b tiene que ser igual a 2. ¿Cuáles serían esos dos números? Es sencillo, ¿no? 1 por 1. Entonces a tiene que ser 1 y b tiene que ser 1. 1 por 1 me da 1 y 1 más 1 me da 2. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar más 1 más 1. ¿Listo? Bueno, quiero que miremos este trinomio que tenemos acá. Entonces, también nosotros podemos poderlo resuelto de la siguiente manera. Entonces tenemos x al cuadrado más 2x más 1, y digamos, si aplicamos trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo hubiera quedado esto? Entonces, recordemos, tenemos un trinomio. Para mirar si es perfecto, entonces le sacamos raíz cuadrada a los extremos. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, raíz cuadrada de 1 es 1, y el producto de esas dos raíces por 2, entonces 2 por x por 1 tiene que ser equivalente al término de la mitad. Entonces 2 por x me da 2x, por 1 2x. Evidentemente es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esto? Quedaría x multiplicada por, entonces colocamos las dos raíces, x y 1, esto elevado al cuadrado, y el signo que iría en la mitad sería el signo que va acá, entonces sería más 1. Entonces quiero que observen, esta expresión de acá es equivalente a la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces cualquiera de los dos métodos es válido, usando la resolución o la factorización para un trinomio que tiene esta forma, o utilizando el trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo?
Bueno, vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión y a la 4 más 11y a la 3 más 30y a la 2. ¿Listo? Entonces vuelvo a lo mismo, insisto. Siempre que vamos a factorizar una expresión completamente, tenemos que mirar si se le puede aplicar el factor común. En esta expresión que hay en común, tenemos en común la y y tomamos el de menor potencia. Entonces en este caso vamos a tener y a la 2. Con respecto a los números no hay máximo común divisor, entonces simplemente quedan quietos. Y empezamos. Y a la 4 dividido y a la 2 me da y a la 2, se restan los exponentes, más 11 y a la 3 dividido y a la 2 me da y a la 1 o simplemente y, más 30 y a la 2 dividido y a la 2 me da 1 y 30 por 1 me da 30. Entonces obtenemos esta nueva expresión. ¿Listo? Entonces tenemos que verificar si se puede seguir factorizando. Voy a mirar este término de acá. Voy a hacerlo por aquí a un ladito. Tenemos un trinomio de la forma y al cuadrado más 11y más 30. Entonces recordemos que es un trinomio x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar a y b tal que a por b es igual a c y a más b es igual a b. ¿Listo? Entonces, tenemos que encontrar dos números a y b tal que a por b es equivalente a 30 y a más b es equivalente a 11. ¿Cuáles serían esos dos números? Es sencillo, ¿no? 10 por 3 daría 30, pero 10 más 3 me da 13, no sirve. Por ejemplo, 6 por 5 me da 30 y 6 más 5 me da 11. Entonces, evidentemente, esos serían los dos números que tenemos en este caso, 5 y 6. Luego, para factorizar esto, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos y colocamos los dos números que encontramos. Entonces, en este caso sería más 5 y más 6. ¿Listo? Por lo tanto, aplicando este caso de factorización, entonces aquí aplicamos el factor común. Y después en este término, para obtener y al cuadrado factor de y más 5 multiplicado por y más 6, aplicamos factorización de trinomio. ¿Listo? Entonces de esta manera podemos observar que ninguno de los demás factores se puede factorizar. Entonces el resultado final en este caso sería este de acá, y al cuadrado multiplicado por y más 5 multiplicado por y más 6. Listo, entonces este sería un ejemplo más donde aplicamos el factor común y la factorización del trinomio de tipo x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Vamos a complicar un poquito más las cosas. Entonces, para eso vamos a mirar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos x a la 6 menos 2x a la 3 más 1. Listo, ustedes dirán, ¿qué caso de factorización podemos aplicar en esta expresión? Entonces observen, factor común no podemos, porque con respecto a los números no hay máximo común divisor, y con respecto a las variables no hay ninguna variable en común en todos los términos, entonces por lo tanto no podemos aplicar factor común. Factor común por agrupación, tenemos términos impares, sabemos que por agrupación tienen que haber 4, 6, 8 términos
para poder lograr el objetivo. Entonces tampoco podemos aplicar factor común por agrupación. Ahora, miremos, podemos aplicar factorización de un trinomio. Tenemos tres términos, ¿sí? Tres términos, como podemos observar. Y pues cómo es la forma de aplicar factorización de un trinomio. Entonces recordemos que cuando tenemos un trinomio podemos factorizarlo de la siguiente manera. Podemos tener trinomios que tienen la forma x al cuadrado más bx más c. Podemos tener trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c, o podemos tener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, siempre que tengamos un trinomio debemos empezar por el trinomio cuadrado perfecto, es lo más conveniente. Si no se puede factorizar de esa manera, pues aplicamos el caso según sea el ejemplo. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a empezar con el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarle raíz cuadrada a los dos extremos. Entonces raíz cuadrada de x a la 6 es la mitad, entonces queda x a la 3, raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Y qué condición se debe cumplir? Que 2 multiplicado por esas dos raíces, 2x a la 3 por 1, tiene que dar el resultado de la mitad. Entonces 2 por x a la 3 por 1 me da 2x a la 3. Efectivamente dio el término que está en el medio. ¿Cómo se factoriza esto? Simplemente colocamos un paréntesis. El signo que iría en este caso sería el signo que acompaña al término intermedio, que sería menos, y colocamos las dos raíces, sería x a la 3 y 1, y elevamos al cuadrado. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿el ejercicio terminó ahí? No, muchachos, el ejercicio no terminó ahí. Entonces voy a escribir la expresión que hemos obtenido: x a la 3 menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Quiero que observen el interior del binomio. Tenemos x a la 3 menos 1. Tenemos un binomio y tenemos términos al cubo. Entonces voy a recordar acá. Tenemos a al cubo menos b al cubo, a que era igual. Entonces teníamos que esto es igual a menos b multiplicado por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Listo? Y este término no se puede factorizar. Entonces, ¿cómo quedaría esto si factorizamos eso? Entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos la raíz cuadrada, la raíz cúbica de a al cubo es a, raíz cúbica de b al cubo es b, y aplicábamos la fórmula. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la raíz? Voy a escribirlo acá. Raíz cúbica de x a la 3 es x, y raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto acá? Entonces, aplicando la fórmula que tenemos a la derecha, entonces sería a menos b, es decir, en este caso a es x y b es 1, que haría x, y voy a colocarlo dentro de un paréntesis, porque este paréntesis está elevado al cuadrado. X menos 1 multiplicado por, entonces vamos a mirar al cuadrado, pero al cuadrado a que es igual. Entonces recordemos, esto es a y esto es b. Al cuadrado sería x al cuadrado más a por b, entonces sería x por 1 me daría x, y finalmente más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, que daría 1. ¿Listo? Entonces obtenemos esto de acá. Finalmente, pues distribuimos la potencia y quedaría que esto es equivalente a x al cuadrado menos, sería x menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener?
que la expresión que tenemos aquí arriba, x a la 6 menos 2x al cubo más 1, se puede factorizar como lo tenemos acá. ¿Listo? Entonces hemos aplicado el trinomio cuadrado perfecto y la diferencia de cubos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ahora voy a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión 3x menos 2 elevado al cuadrado menos 27. Ustedes dirán, ¿qué caso de factorización podemos aplicar en este caso? Entonces, siempre vamos a verificar si tiene factor común. Entonces, evidentemente, no tiene factor común. No tiene factor común. Y entonces, ¿qué caso de factorización podemos aplicar en este caso? Observemos, tenemos dos términos y tenemos una diferencia. ¿Será que a esto se le puede aplicar diferencia de cuadrados? No se le puede aplicar diferencia de cuadrados porque el término de la izquierda está el cubo y a 27 no le podemos sacar raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál caso de factorización podríamos aplicar en este caso? Nos queda uno, ¿no? Sería la diferencia de cubos. Voy a escribirla por acá. Entonces, la diferencia de cubos es a al cubo menos b al cubo igual a menos b multiplicado por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que tenemos que sacar raíz cúbica a los términos que tenemos acá. Entonces, raíz cúbica de x de 3x menos 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? 3x menos 2. Lo voy a dejar dentro de un paréntesis. Y raíz cúbica de 27 es fácil, es el número 3. Entonces, recordemos, esto va a ser equivalente a A y esto va a ser equivalente a B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar nuestra fórmula. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos A menos B, entonces A va a ser equivalente a 3x menos 2, luego ¿qué signo va? Menos el valor de B, que sería 3, multiplicado por A al cuadrado, o sea, 3x menos 2 al cuadrado. Voy a escribir esto acá, A menos b al cubo es igual, entonces para borrar esta parte de acá porque la expresión va a ser más larga, entonces esto es equivalente a eso. Listo, entonces vamos a tener la fórmula, me dice a al cuadrado más a por b, es decir, 3 multiplicado por 3x menos 2. Luego tenemos que finalmente elevar b al cuadrado, entonces más 3 al cuadrado, que sería 9. Aquí terminaría nuestra expresión. Y simplificando, pues lo que podemos simplificar, entonces tenemos 3x menos 2 menos 3 me da menos 5. Y finalmente tenemos esta expresión de acá. 3x menos 2 al cuadrado más, entonces podríamos resolver esto de acá, sería 3 por 3, 9x, 3 por menos 2 me da menos 6, más 9. Luego, esto aquí sería igual, entonces tenemos 3x menos 5, que multiplica a 3x menos 2, más esto al cuadrado, más 9x menos 6 más 9, ¿cuánto nos da? Nos da nos daría 3 positivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podríamos hacer en este caso?
Bueno, lo importante hay que tener en cuenta acá que este factor que se produce aplicando una diferencia de cubos no se puede factorizar, este de acá. Por lo tanto lo podemos dejar así. Algo que podríamos hacer es resolver este binomio que obtendríamos. Voy a terminarlo de hacer, entonces quedaría 3x menos 5. Entonces tenemos 3x al cuadrado, entonces quedaría 9x al cuadrado, menos 2 veces a b, entonces sería 2 por 3, 6, por 2, 12, 12x, y finalmente más 2 al cuadrado, que sería 4, más 9x, más 3. Entonces simplificamos, ¿y qué vamos a obtener acá? Entonces vamos a tener 3x menos 5 más 9x al cuadrado menos 12 más 9, ¿cuánto me da en este caso? Vamos a tener menos 3 y menos 3x, y tenemos 4 más 3 me daría 7. ¿Listo? Entonces obtenemos esta expresión de acá. Este trinomio que tenemos acá, al ser producto de una diferencia de cubos, es un trinomio primo, es decir, es un trinomio que tiene raíces imaginarias, por lo tanto no se puede factorizar, no tiene caso seguir factorizando. Entonces, este sería nuestro correspondiente resultado. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. En este caso tenemos la expresión 8x al cuadrado más 10x más 3. Entonces en este caso volvemos a hacer el correspondiente análisis, y es mirar si la expresión tiene factor común. Evidentemente no tiene factor común porque en los dos primeros términos está la x y en el último no está mi variable x, y con respecto a los tres números no tenemos máximo común divisor. Por lo tanto tenemos tres términos, tiene que ser un trinomio. Miramos si tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve un trinomio de esta forma? Tenemos que multiplicar primero a por c. En este caso sería 8 por 3, esto es equivalente a 24. Y tenemos que mirar dos números, que a y b, tal que a por b sea equivalente al valor de a por c. Y tenemos que mirar dos números, a más b igual al valor intermedio, que sería b. En este caso serían dos números a y b tal que a por b sea equivalente a 24 y a más b tiene que ser equivalente al número intermedio, que sería 10. ¿Cuáles serían esos dos números? Es sencillo saberlo, ¿no? Esos dos números tendrían que ser 6 y 4. 6 por 4, 24, y 6 más 4 me da 10. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hacemos la correspondiente expansión. Entonces va a quedar 8x al cuadrado, tomamos los dos números y escribimos más 6x más 4x más 3. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, 6x más 4x es equivalente al número intermedio que está acá. Ahora, después de haber hecho esto, ¿qué hacemos? Hacemos agrupación de términos, tomamos los dos primeros, los dos últimos, y a cada grupo le vamos a sacar el factor común. Entonces, el factor común en el primer paréntesis va a ser 2, que sería el máximo común divisor entre 6 y 8, y la variable x. Entonces quedaría 2x. Empezamos. 8 dividido 2 me da 4. X cuadrado dividido x me da x.
6 dividido 2 me da 3, entonces quedaría más 3, y x dividido x me da 1, y 3 por 1 me da 3, o sea que quedaría de esta manera. Más, en este paréntesis no podemos factorizar nada, o sea que queda simplemente 4x más 3. Ahora observemos cuál es el nuevo factor común en este caso. El nuevo factor común en este caso es 4x más 3, factor común ¿de quién? De 2x más el número que está acá, que sabemos que es el número 1. Entonces quedaría de esta manera. Por lo tanto, 8x al cuadrado más 10x más 3 es equivalente a el producto de los factores 4x más 3 multiplicado por 2x más 1. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos factorizado nuestro polinomio. Vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión, tenemos 3x al cuadrado más 10x más 25, y a esto le vamos a restar 4 veces el factor x más 5. ¿Listo? Entonces queremos factorizar esto por completo. Tenemos que mirar, ¿hay algún factor común en este caso? No. El primer término es un trinomio, el segundo término es un binomio, no son iguales. Por lo tanto, pues tenemos que mirar qué caso de factorización podríamos aplicar a continuación. Tenemos dos términos, una diferencia, pero ninguno está elevado al cuadrado, entonces no es una diferencia de cuadrados. Tampoco está el cubo, no es una diferencia de cubo, por lo tanto tengo que empezar a factorizar término a término. Entonces nos vamos a centrar en este término de acá. Observemos, tenemos un trinomio, por lo tanto vamos a empezar siempre con el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Le sacamos raíz cuadrada a los extremos, raíz cuadrada de x al cuadrado daría x, raíz cuadrada de 25 daría 5. Entonces, ¿qué debemos cumplir? Que el producto de 2 por esas dos raíces, x y 5, tiene que dar el número de la mitad. Entonces 2 por 5, 10, 10x. Por lo tanto, tenemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar esto? Entonces queda 3 multiplicado por un factor con el signo que está acá, que sería más, y las dos raíces que encontramos, x y 5 elevado al cuadrado, y luego le agregamos el resto que sería menos 4x más 5. ¿Listo? Ya tenemos esta expresión. Ahora quiero que observemos. ¿Podemos aplicar algún otro caso de factorización ya teniendo esta expresión? Observemos que tenemos x más 5 y x más 5. Por lo tanto, podemos aplicar factor común. Luego quedaría x más 5 con menor potencia. Tenemos x más 5 al cuadrado y x más 5 a la 1. Por lo tanto, tomamos x más 5. ¿Qué quedaría en este caso? Quedaría 3x más 5 al cuadrado dividido a x más 5, quedaría x más 5 menos 4x más 5 dividido a x más 5 daría 1, 4 por 1 da 4, o sea, quedaría de esta manera. Simplificamos la expresión que tenemos acá, que tenemos x más 5, factor común, hacemos la multiplicación, entonces quedaría 3x más 15 menos 4. Simplificamos y quedaría finalmente x más 5 multiplicado por 3x, 15 menos 4 daría 11. ¿Listo? Entonces, esta expresión queda factorizada como x más 5 multiplicada por 3x más 11. ¿Listo? Entonces, este sería un ejemplo más de cómo aplicar la factorización a un caso determinado. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión x a la 3 más 2x a la 2 menos x menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que tenga
factor común. Entonces, tenemos 4 términos. Podemos observar que no hay nada en común. Con respecto a los números, no tenemos máximo común divisor porque no están presentes, no hay números en todos los términos que tengan esa relación. Y con respecto a la variable x, tenemos x en los tres primeros términos, pero al final no. Entonces, ¿cuál es el caso que debemos aplicar en este caso? Pues debemos aplicar el factor común por agrupación, ya que tenemos 4 términos. Recordemos que el factor común por agrupación se puede aplicar cuando tenemos 4, 6, 8, 10 términos pares, ¿listo? Para poder asociarlos en parejas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a agrupar x a la 3 más 2x a la 2 y vamos a agrupar menos x menos 2, pero como es menos, entonces voy a dejar el menos acá y cuando lo agrupo en paréntesis, por la propiedad distributiva, este signo va a cambiar a más. Entonces si nos regresamos, ¿qué vamos a obtener? Menos por más da menos x y menos por más da menos 2. Entonces, ¿listo? Entonces quedaría de esa manera. Ahora, ya agrupado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el factor común a cada grupo. Entonces, en el primero, ¿cuál sería el factor común? El primero sería x al cuadrado, factor común ¿de quién? Entonces quedaría x a la 3 dividido x a la 2, quedaría simplemente x. Y tenemos más 2x al cuadrado dividido x al cuadrado daría 1, 2 por 1 daría 2, luego quedaría de esta manera, menos x más 2, y observemos que tenemos en este caso, tenemos otra vez factor común. En este caso el factor común va a ser x más 2, lo tomamos, x más 2, factor común ¿de quién? Entonces tenemos de x al cuadrado menos el número que está acá, recordemos que es el número 1. ¿Listo? Entonces quedaría de esta manera. ¿Será que hemos terminado? No hemos terminado porque tenemos que mirar este factor que tenemos acá. ¿Qué caso de factorización podríamos aplicar en este caso? Tenemos dos términos, tenemos una diferencia y tenemos que mirar si podemos sacarle raíz cuadrada a los dos términos. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado daría x, raíz cuadrada de 1 daría 1. Como tienen cuadrados, podemos sacar raíz cuadrada a los dos términos, pues podemos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría x más 2 multiplicado por dos factores. ¿Listo? Uno con más, uno con menos y simplemente colocamos las raíces x1 y x1. Por lo tanto, este polinomio que tenemos acá se puede factorizar como x más 2 multiplicado por x más 1 multiplicado por x menos 1. Listo. De esta manera obtenemos la correspondiente factorización. Listo, vamos a mirar un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos x a la 8 menos x a la 5. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una expresión que al parecer es muy sencilla. Siempre vamos a empezar con el factor común. ¿Podemos aplicar factor común en este caso? Sí, porque el factor común en este caso es la variable x. Entonces ponemos la variable x, factor común ¿de quién? Entonces, antes de poner empezar a factorizar, tenemos que mirar cuál potencia tomamos. Siempre vamos a tomar el de menor potencia. Entonces, en este caso, entre 8 y 5, tomamos 5. Entonces, quedaría x a la 5, factor común ¿de quién? Entonces, x a la 8 dividido x a la 5 me da x a la 3. ¿Qué es lo que hacemos? 8 menos 5 me da 3. Menos x a la 5 dividido x a la 5 me da 1. Entonces vamos a tener en este caso que eso es equivalente a x a la 5 multiplicado por x a la 3 menos x a la 1. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿será que podemos seguir factorizando? Tenemos que mirar este factor que tenemos acá, que haría x a la 3 menos x a la 1. ¿Será que esto es equivalente a una diferencia de cubos? A a la 3, b a la 3 es igual a
menos b multiplicado por a más ab más b. Esos dos términos al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Listo? Entonces miremos, ¿tiene raíz cúbica? Sí, raíz cúbica de x a la 3 es x y raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ya sabemos que esto es equivalente a A y esto es equivalente a B. Por lo tanto, tenemos que aplicar simplemente la fórmula. Por lo tanto, esto va a quedar como x a la 5, esto que está acá va a quedar como A menos B, es decir, x menos 1, multiplicado por A al cuadrado, que sería x al cuadrado, que haría x al cuadrado, más A por B, es decir, x por 1 me daría x, y finalmente b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, es decir, 1, y obtenemos esto que tenemos acá. ¿Listo? Entonces recordemos, el trinomio que aparece después de factorizar una diferencia de cubos no es factorizable. Entonces terminamos nuestro ejercicio de esta manera. Hemos aplicado dos casos. Entonces por este lado el factor común y por este lado hemos utilizado la diferencia de cubos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la expresión 4 multiplicada por x más 5 elevado a la 3 multiplicado por el factor x menos 1 elevado a la 2 más x más 5 elevado a la 4 multiplicado por 2 multiplicado por x menos 1. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que aplicar el factor común empezando. Entonces, en este caso no tenemos monomios, sino tenemos binomios. Observemos, tenemos x más 5 y tenemos x más 5. Tenemos x menos 1 y tenemos x menos 1. Y tenemos el número 2 con el número 4. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 4 y 2? Entonces ya sabemos que es el número 2. ¿Factor común de quién? Bueno, ahora miremos. Tenemos x más 5 y x más 5. Entonces es factor común x más 5. Y x menos 1 también es un factor común. Está presente en los dos términos de esta expresión. Entonces, ahora lo que tenemos que definir es el de menor exponente. En x más 5 tenemos x a la 3 y tenemos x a la 4. Entonces tomamos x a la 3. Y con respecto a x menos 1 tenemos x menos 1 al cuadrado y tenemos x menos 1 a la 1, simplemente x menos 1. Entonces simplemente tomamos ese de ahí. Esto sería factor común de quién. Entonces vamos a mirar cómo es la expresión que tenemos acá. Tenemos 4 dividido 2 me da 2. Ahora vamos a mirar acá. X más 5 a la 3 dividido x más 5 a la 3, ¿esto cuánto nos da? Esto se simplifica con esto, simplemente nos da 1, entonces multiplicado por 1. Ahora tenemos x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1. Entonces x menos 1 con el cuadrado se cancela y quedaría x menos 1. Entonces multiplicado por x menos 1. Luego sigue más, miremos acá la cuenta que tenemos que hacer. 2 dividido 2 me da 1. Vamos con los números primero. Luego, x más 5 elevado a la 4 dividido x más 5 elevado a la 3. ¿Qué hacemos con los exponentes? Se restan, entonces queda 4
menos 3 daría 1, o sea que queda x más 5 a la 1, o sea, simplemente x más 5. Multiplicado por, tenemos x menos 1 dividido x menos 1. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Se simplifican y vamos a tener que esto es equivalente a 1. Ahora, por 1. ¿Listo? Entonces, cerramos acá mi corchete. Voy a borrar esto de acá. Vamos a simplificar la expresión, queda 2 multiplicada por x más 5 elevado a la 3 por x menos 1. Por este lado, ¿qué tenemos? Tenemos 2 por 1, 2. 2 multiplicada por x menos 1. Más 1 multiplicada por x más 5, quedaría x más 5. Rompemos los paréntesis y va a quedar 2x más 5 elevado a la 3, x menos 1 multiplicado por, hacemos multiplicación, este por este y este por este, entonces queda 2x menos 2 más, entonces rompemos el paréntesis, x más 5. Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Entonces va a quedar 2x más 5 elevado a la 3 por x menos 1 multiplicado por, entonces 2x más una x me da 3x y menos 2 más 5 me da más 3. ¿Listo? Entonces, quiero que observemos acá cuál sería el caso de factorización que debemos aplicar en este caso. 3 es factor común, por lo tanto esto va a quedar 2 que multiplica a x más 5 elevado a la 3 por x menos 1 por 3 factor común de x más 1. 3 dividido 3 me da 1, 1x o x, y 3 dividido 3 me da 1. Luego pasamos este número adelante, 2 por 3 me da 6, x más 5 elevado a la 3 por x menos 1 por x más 1. Y listo, muchachos, de esta manera hemos factorizado esa expresión que teníamos al inicio. Hemos aplicado varios casos, hemos aplicado prácticamente que este caso o esta expresión se factorizó a base de factor común. Vamos a mirar un par de ejemplos más. Por ejemplo, tenemos el trinomio 2x al cuadrado más 5x más 3. Entonces, el único caso, la única forma como podemos factorizar esta expresión o este polinomio es utilizando la forma del trinomio ax al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar dos números, bueno, multiplicar primero los extremos, a por b. Luego buscar dos números a y b, tal que a por b es equivalente, acá es c, es equivalente al producto a por c, y a más b es equivalente al número intermedio que sería b. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Entonces, a por c me da 3 por 2, 6. A y b serían los dos números que tenemos que encontrar. A por b tiene que ser equivalente a 6. Y a más b tiene que ser equivalente a 5. ¿Cuáles serían esos dos números? Creo que la respuesta es sencilla. Esos dos números tienen que ser 3 y 2, porque 3 por 2 me da 6 y 3 más 2 me da 5. Entonces, después de haber hecho eso, hacemos la correspondiente expansión de este trinomio, que haría
2x al cuadrado más, tomamos los números, 3x más 2x más 3. ¿Listo? Entonces, como ya hemos hecho la expansión, observemos, 3x más 2x me da 5x. Entonces, es lo mismo, hemos hecho simplemente una reformulación. Entonces, después de haber hecho esto, hacemos la agrupación. Entonces, tenemos estos dos y estos dos. Sacamos factor común en cada paréntesis. El factor común en este paréntesis simplemente es la variable x, que sería factor común de ¿quién? De 2. X cuadrado dividido x me da x, más 3x dividido x me da 1, y 3 por 1 me da 3, más 2x más 3. En este caso no podemos factorizar. Y observemos que tenemos en este caso. Tenemos que el nuevo factor común es la variable 2x más 3 o el binomio 2x más 3. Entonces, 2x más 3 sería mi nueva expresión, que sería factor común de ¿quién? De x más el número que está acá es 1. Listo, muchachos. De esta manera obtenemos la correspondiente factorización. ¿Listo? Y para terminar, voy a mirar cómo se factoriza la siguiente expresión. Entonces tenemos a al cuadrado más 2a al cuadrado menos 2a al cuadrado más 2a menos 3. ¿Listo? Entonces, quiero que observemos. Tenemos a al cuadrado más 2a elevado al cuadrado, y tenemos a al cuadrado más 2a elevado a la 1, o sea que yo puedo escribir esto como, si fuese una variable, entonces al cuadrado menos 2 veces cuadrado menos 3. Entonces, simplemente hemos dicho que cuadrado es equivalente a al cuadrado más 2a. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso un trinomio que tiene la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente tenemos que encontrar dos números a y b, tal que a por b es equivalente a c y a más b es equivalente a b. Encontrados esos dos números, simplemente vamos a tener que esto es equivalente a x más a multiplicado por x más b. ¿Listo? Entonces acá observemos, tenemos cuáles serían esos dos números a y b, tal que a por b sea equivalente a menos 3 y a más b sea equivalente a menos 2. Entonces es sencillo, ¿no? Esos dos números tienen que ser menos 3 y 1, porque menos 3 por 1 me da menos 3 y menos 3 más 1 me da menos 2. Entonces tenemos menos 3 y tenemos 1. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Como tenemos acá con la variable cuadrado, entonces quedaría cuadrado, cuadrado, y tomamos los dos números, entonces quedaría menos 3 y más 1. ¿Listo? Ahora que ya hemos factorizado, tenemos que volver a reemplazar nuestra expresión. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Cuadrado es equivalente a al cuadrado más 2a menos 3, y por este lado tenemos a al cuadrado más 2a más 1. ¿Listo? Observemos, ¿qué hemos obtenido ahora? Hemos obtenido dos nuevos factores, y cada factor es un nuevo trinomio que tenemos que factorizar de la misma manera. Entonces, acá tenemos que encontrar dos números a y b, tal que a por b tiene que ser igual a ¿quién? A menos 3, y a más b tiene que ser igual a 2. Y por este lado tenemos que encontrar a y b tal que a por b es igual a 1, a este número de acá, y a más b es igual a 2. Entonces, miremos por este lado. ¿Qué tenemos en este lado? ¿Cuáles serían esos dos números? Dos números que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den 2. Entonces,
Por este lado vamos a obtener claramente que es 3 y menos 1. Y porque 3 por menos 1 me da menos 3 y 3 más menos 1 me da 2. Y por este lado, dos números multiplicados que me den 1 y sumados me den 2. Evidentemente es 1 y 1. 1 por 1, 1. 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión de acá? Entonces, para el primer paréntesis, para este de acá, aparecen 2. ¿Qué quedaría? Con la variable a, y los dos números que encontramos. Entonces, más 3 y menos 1. ¿Listo? Eso sería para el primero. Y para el segundo paréntesis van a aparecer otros 2. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la variable a y los dos números que encontramos, más 1 y más 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos encontrado que la expresión algebraica que teníamos al principio se ha factorizado en estos 4 factores. ¿Listo? Bueno, entonces con esto termino la explicación de cómo factorizar una expresión completamente.